¿Cuándo te dan los resultados? El próximo lunes, si Dios quiere. Ay, hijita, pues tú pídele mucho a Dios que todo salga bien. Claro que sí, mamita. Dios, Dios. In this video, you will learn how to handle conversations about God and religion in Mexico and Latin America. And you will find out how long you can walk in Mexico City without seeing a saint or a religious image. ¿Por qué estamos tan obsesionados con los santos? Let's find out. Número 1. Hablando de tus creencias. ¿Crees en Dios? Creo en un poder superior. ¿Crees en Dios? La verdad es que soy atea, pero respeto muchísimo todas las religiones. ¿Crees en algo? En Dios, el universo, ya sabes. Sí, soy protestante. ¿Crees en algún poder superior? Soy agnóstica. ¿Y eso cómo es? Significa que pienso que no se puede saber si Dios existe o no. Ay, qué heavy, ¿no? Mi gente, have you subscribed to the channel yet? ¿No? ¿Cómo que no? Do it right now. Continuemos. Even if discussing religion is not the best idea to socialize in Mexico and Latin America, given our culture, people will ask about your beliefs. Stay until the end to find out mine. Así que tienes que estar preparado. I'm giving you more options to describe what seems to be a very popular opinion nowadays. Creo en un poder superior. Creo en algo. Creo que hay algo más grande que nosotros. Soy católica, pero nada más de nombre. And then in the last one, you can just change the religion. Soy protestante, pero nada más de nombre. Soy cristiana, pero nada más de nombre. Número 2. Religión en México. Cuando los españoles llegaron a México, trajeron con ellos su religión, la católica. Same thing happened throughout Latin America. And after 300 years of being colonies, la religión todavía juega un papel muy importante en nuestra cultura. Number 3. Chunks de español muy útiles. Here are some chunks that you'll hear over and over when in Mexico and Latin America. Ojalá. There's nothing obviously godly about this word, but it actually comes from an Arabic formula that means if God wills. Yeah. If God wanted. Yeah. We use it to express our hope for something to happen. If you want to learn more about this very special word, ojalá, and how to use the subjunctive with it, check out Maura's video about it. Ay, ojalá puedas venir a la fiesta. Sí, amiga, ojalá mi compañero de trabajo acepte cubrir mi turno. Next phrase, si Dios quiere. Ay, ya me voy a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana si Dios quiere. Que sueñes con los angelitos. Primero Dios. ¿Cuándo se casa Anita? En marzo, primero Dios. Dios mediante. Me gradúo este septiembre, Dios mediante. Phrases like primero Dios or Dios mediante are phrases that native Spanish speakers use all the time. They don't change. They are chunks of Spanish. Spanish chunks can help you feel more confident trying to get your message across when you're speaking Spanish. If you want to download a list with the most important Spanish chunks, check out the link we have in the description below. Click on it, get your copy. Muchas veces las personas simplemente usamos estas expresiones sin ser realmente religiosas. Es que la religión sigue estando presente en México por todos lados. Creo que es mejor que les muestre a que les cuente. Acompáñame, ven conmigo, vamos a buscar santos. Ok, se me olvidó grabar antes, pero ahora les voy a decir cuánto tiempo, más bien,
¿Qué distancia llevo caminando? Ahorita les digo. Y vean, la Virgencita de Guadalupe. Ok, llevo caminando solo 2 cuadras. Y miren qué encontré. Hijo mío, yo a ti te colmo de bendiciones y tú en cambio me colmas de basura. Y este que dice, ¿qué dice? Ah, es San Judas, este es San Judas. Hijo mío, yo soy un santo y a mí me pueden pedir que haga, no, ¿cómo es? Hijo mío, yo soy un santo y a mí me pueden pedir que te haga milagros, pero no me pidas que desaparezca tu basura porque no soy mago. Santo, pero no mago. Bueno, ya estoy en la 3.ª cuadra y miren que me encontré otro. Pero ahí la gente sí está tirando basura, qué bárbaros. Maybe they should have put that little sign. That little sign seems to deter people that throws the garbage. 2 cuadras, solo 2 cuadras. Y luego 500 metros. Número 4. Hablar de tu práctica religiosa. Como pueden ver, la religión católica tiene una gran presencia en México. Pero tenemos libertad religiosa y no hay religión oficial. So, don't be shy about sharing your religious background. Mis papás son protestantes, pero yo no practico ninguna religión. Soy católica, de nombre, porque nunca voy a la iglesia. Soy luterana, pero no practico. Soy judía, pero es un tema más cultural que religioso. Me crean como católica, pero me convertí al Islam. ¿En serio? Sí, soy musulmana. Más que religiosa, me considero espiritual. Now I'll share mine. Aunque mi familia es católica, yo no estoy bautizada. Creo en Dios. Más bien, creo en un poder superior. ¿Y tú? ¿Crees en Dios? Remember that simply asking someone if they believe in God or not in Mexico or in Latin America, it's not considered rude. What you want to avoid is getting into arguments about the existence of God or about the superiority of one religion over the rest. Es un poco complicado ser mexicano. The next video will show you what weird things we do that you should be aware of.